Los comandantes la llamaban chica de oficina. Durante 8 años había estado organizando archivos en el mismo escritorio. Nadie sabía lo que realmente podía hacer. Hasta que esa noche 200 soldados quedaron atrapados en un cerco enemigo, y la única persona que podía salvarlos era esta chica de oficina. Esta mujer no era una simple secretaria. Había dirigido operaciones secretas en 15 países, hablaba 3 idiomas con fluidez, y había recibido entrenamiento de fuerzas especiales que nadie conocía. Era una agente encubierta, y ahora las vidas de 200 soldados estaban en sus manos. Pero aquí está lo que nadie sabía esa mañana en la base militar Córdoba. La mujer que llevaba café a las reuniones de Estado Mayor, que sonreía educadamente mientras los oficiales hablaban sobre ella como si no estuviera presente, había pasado los últimos 12 años infiltrada en organizaciones terroristas internacionales. Sus informes habían evitado ataques que habrían costado miles de vidas civiles. Y tenía habilidades de combate que pondrían en vergüenza a los mejores soldados de élite de la base, porque lo que los comandantes no entendían era que esta mujer había estado guardando el secreto más clasificado de la historia militar reciente. Había sido entrenada por una unidad tan secreta que su existencia misma estaba clasificada por encima del nivel de alto secreto. Había salvado ciudades enteras sin que nadie supiera su nombre, y había sacrificado una carrera militar normal para servir en las sombras, protegiendo a personas que nunca sabrían que existía. Los comandantes la llamaban chica de oficina. Durante 8 años había estado organizando archivos en el mismo escritorio. Nadie sabía lo que realmente podía hacer. Hasta que esa noche, 200 soldados quedaron atrapados en un cerco enemigo, y la única persona que podía salvarlos era esta chica de oficina. Esta mujer no era una simple secretaria. Había dirigido operaciones secretas en 15 países, hablaba 3 idiomas con fluidez y había recibido entrenamiento de fuerzas especiales que nadie conocía. Era una agente encubierta. Y ahora las vidas de 200 soldados estaban en sus manos. Pero aquí está lo que nadie sabía esa mañana en la base militar Córdoba. La mujer que llevaba café a las reuniones de Estado Mayor, que sonreía educadamente mientras los oficiales hablaban sobre ella como si no estuviera presente, había pasado los últimos 12 años infiltrada en organizaciones terroristas internacionales. Sus informes habían evitado ataques que habrían costado miles de vidas civiles. Y tenía habilidades de combate que pondrían en vergüenza a los mejores soldados de élite de la base. Porque lo que los comandantes no entendían era que esta mujer había estado guardando el secreto más clasificado de la historia militar reciente. Había sido entrenada por una unidad tan secreta que su existencia misma estaba clasificada por encima del nivel de alto secreto. Había salvado ciudades enteras sin que nadie supiera su nombre, y había sacrificado una carrera militar normal para servir en las sombras, protegiendo a personas que nunca sabrían que existía. Y ahora, cuando 200 soldados estaban atrapados en territorio hostil sin esperanza de rescate, cuando todos los protocolos militares habían fallado, y cuando las fuerzas especiales no podían llegar a tiempo, esta chica de oficina era la única persona en toda la base que tenía las habilidades necesarias para traerlos a casa con vida. Pero hay algo más que hace esta historia absolutamente extraordinaria. Durante esos 8 años en la base Córdoba, mientras soportaba comentarios condescendientes y era tratada como personal de apoyo sin importancia, había estado monitoreando secretamente amenazas terroristas en la región. Había identificado células durmientes, había rastreado movimientos de armas y había recopilado inteligencia que podría haber cambiado el curso de conflictos regionales. Pero no podía revelar nada porque hacerlo habría comprometido su cobertura y puesto en peligro operaciones que habían tomado años en desarrollar. ¿Y saben qué es lo más impactante de todo? Mientras los oficiales de la base la veían como una simple empleada civil, agencias de inteligencia de 6 países diferentes la conocían como Fantasma, la operativa más efectiva de su generación. Había documentos clasificados en Washington, Londres y Tel Aviv que la describían como un activo invaluable y la mejor infiltradora que hemos visto en décadas. Y todo esto había permanecido completamente oculto hasta esa noche cuando una operación militar rutinaria se convirtió en una catástrofe, y la única persona que podía evitar una masacre internacional era la mujer que todos habían subestimado durante casi una década. La base militar Córdoba despertaba cada mañana con el rugido disciplinado de vehículos militares y el sonido metálico de botas marchando en formación. Las torres de comunicación se iluminaban mientras técnicos corrían entre edificios de comando, verificando sistemas y coordinando operaciones. Era una sinfonía perfecta de precisión militar, donde cada persona tenía un rol vital que cumplir. Cada persona,
excepto una. Capitana Isabela Morales caminaba silenciosamente por los pasillos del edificio de comando, llevando una bandeja de café y una carpeta de documentos. A los 34 años, había dedicado los últimos 8 de su vida a mantener una fachada que se estaba volviendo cada día más difícil de soportar. Su uniforme administrativo era impecable, pero sin insignias de combate. Sus movimientos eran precisos, pero aparentemente sin propósito militar real. Sus compañeros oficiales la saludaban con sonrisas condescendientes y comentarios que pretendían ser amigables pero que revelaban exactamente cómo la percibían. Para ellos, Isabela Morales era una oficial administrativa competente que había encontrado su lugar en el apoyo logístico y de oficina. Era útil, confiable y completamente fuera de lugar en conversaciones sobre estrategia militar real. «Buenos días, Isa», le dijo el coronel Vega cuando ella entró a la sala de briefing con la bandeja de café. El uso del diminutivo no era accidental, era una forma sutil de recordarle su lugar en la jerarquía no oficial de la base. ¿Podrías asegurarte de que tenemos suficientes copias del reporte de inteligencia para la reunión de las 10? Isabela asintió con una sonrisa profesional. Por supuesto, señor. Ya están listas en su escritorio. Lo que el coronel Vega no sabía era que Isabela había leído cada línea de ese reporte de inteligencia antes de copiarlo. Había identificado 3 errores factuales significativos y 2 omisiones críticas que podrían comprometer la seguridad operacional, pero no podía decir nada. Su cobertura dependía de mantener la apariencia de ser exactamente lo que todos pensaban que era. El reporte discutía actividad sospechosa en la región fronteriza, movimientos de grupos armados no identificados y la posibilidad de operaciones hostiles dirigidas contra instalaciones militares. Isabela sabía que la información en el reporte estaba desactualizada por al menos 2 semanas. Sabía esto porque había estado monitoreando personalmente las comunicaciones de los grupos mencionados, utilizando equipos de interceptación que había instalado discretamente en su oficina administrativa. Pero Isabela Morales tenía un secreto que iba mucho más allá de simplemente conocer información clasificada. Durante los últimos 12 años, había sido una operativa encubierta para una unidad militar tan secreta que no aparecía en ningún organigrama oficial. La unidad Ghost, como era conocida internamente, se especializaba en infiltración profunda y operaciones de inteligencia que requerían años de preparación y una dedicación que pocos agentes podían mantener. Isabela había comenzado su entrenamiento con Ghost a los 22 años, inmediatamente después de graduarse de la Academia Militar, con honores en 3 especialidades: inteligencia militar, combate avanzado y operaciones psicológicas. Pero en lugar de seguir una carrera militar tradicional, había sido seleccionada para algo completamente diferente. El entrenamiento con Ghost había durado 18 meses y había sido más intensivo que cualquier programa militar estándar. Isabela había aprendido 6 idiomas hasta el nivel de hablante nativo, había dominado 12 formas diferentes de combate cuerpo a cuerpo, había sido entrenada en infiltración urbana y rural, había estudiado técnicas de interrogatorio y contrainteligencia, y había desarrollado habilidades de actuación que le permitían mantener identidades falsas durante años. Pero lo más importante era que había aprendido a ser invisible, a moverse a través de organizaciones y estructuras militares sin llamar la atención, recopilando información crítica mientras aparentaba ser exactamente lo que otros esperaban ver. Su primera misión encubierta había durado 3 años y la había llevado a infiltrarse en una red de contrabando de armas que operaba a través de 5 países sudamericanos. Isabela había asumido la identidad de una traductora independiente, había construido relaciones con contactos clave y había recopilado evidencia que eventualmente llevó al desmantelamiento de la operación completa. Ni una sola persona involucrada había sospechado jamás que la mujer callada que traducía documentos era en realidad una agente militar altamente entrenada. Su segunda misión había sido aún más compleja. Durante 4 años se había infiltrado en un grupo terrorista internacional, ascendiendo lentamente en sus filas hasta obtener acceso a planes operacionales que podrían haber resultado en ataques masivos contra objetivos civiles. La inteligencia que había proporcionado había permitido a fuerzas internacionales prevenir al menos 7 ataques diferentes, salvando potencialmente miles de vidas. Después de completar esa misión, Isabela había necesitado un año completo de rehabilitación psicológica. Mantener una identidad falsa durante tanto tiempo
especialmente una que requería ganar la confianza de personas que estaba traicionando, había cobrado un precio emocional que pocos agentes podían entender. Cuando finalmente había sido asignada a la base Córdoba como parte de su cobertura de descanso, Isabela había pensado que sería una asignación temporal. Un lugar tranquilo donde podría recuperarse mientras mantenía sus habilidades afiladas y se preparaba para su próxima misión encubierta. Eso había sido 8 años atrás. La misión en la base Córdoba se había extendido mucho más de lo planificado, porque Isabela había descubierto algo que nadie había esperado. La región estaba siendo utilizada como punto de tránsito para operaciones que involucraban múltiples organizaciones criminales y grupos paramilitares. Era un centro neurálgico de actividad ilegal que requería monitoreo constante y análisis profundo. Durante estos 8 años, Isabela había construido una red de inteligencia que abarcaba 3 países vecinos. Había identificado rutas de contrabando, había rastreado flujos de dinero ilegal y había documentado conexiones entre grupos que oficialmente no tenían relación entre sí. Su trabajo había contribuido a más de 30 operaciones exitosas contra organizaciones criminales, aunque nunca había recibido crédito público por ninguna de ellas. Pero mantener esta cobertura significaba soportar diariamente la condescendencia de oficiales que la veían como una simple empleada administrativa. Significaba sonreír cuando hacían comentarios sobre cómo las mujeres eran mejores en trabajos de oficina, y asentir cuando sugerían que probablemente no entendería las complejidades de la estrategia militar real. Isabela había desarrollado una resistencia emocional que le permitía soportar estos comentarios sin reaccionar, pero cada día se volvía un poco más difícil, especialmente cuando veía decisiones estratégicas siendo tomadas basándose en información incompleta que ella podría haber corregido, si hubiera podido revelar lo que realmente sabía. El mayor Santos era particularmente condescendiente en sus interacciones con Isabela. La trataba con el tipo de paternalismo que habría sido apropiado para una hija o sobrina, no para una oficial militar con más experiencia operacional que la mayoría de los comandantes en la base. Isa, le dijo ese día cuando ella llevaba documentos a su oficina, te noto un poco estresada últimamente. ¿Todo bien en casa? Sé que el trabajo administrativo puede ser abrumador a veces. Isabela había notado incrementos significativos en actividad hostil en la región durante las últimas 2 semanas. Sus sistemas de monitoreo habían detectado un aumento del 300% en comunicaciones encriptadas entre grupos conocidos, movimientos inusuales de personal y equipamiento, y cambios en patrones de comportamiento que sugerían preparación para operaciones importantes. Pero no podía compartir nada de esto. Gracias por preguntar, mayor, respondió con una sonrisa. Solo tratando de mantenerme al día con todos los reportes. Lo que Isabela no podía decir era que había pasado las últimas 3 noches analizando interceptaciones de comunicaciones que sugerían que algo grande estaba siendo planificado. Los fragmentos de conversaciones interceptadas incluían referencias a Operación Amanecer, Paquete de 200 y Eliminar el Nido. Individualmente, estos fragmentos podrían haber sido conversaciones inocentes sobre operaciones comerciales. Juntos, pintaban un cuadro que la tenía profundamente preocupada. Esa tarde, Isabela se sentó sola en el comedor de oficiales, como había hecho todos los días durante los últimos 8 años. Su bandeja contenía la misma comida que todos los demás, pero ella comía mecánicamente mientras su mente procesaba la información que había recopilado durante el día. En la mesa junto a ella, un grupo de oficiales discutía los planes para una operación de patrullaje fronterizo programada para esa noche. Isabela escuchó sin parecer prestar atención, una habilidad que había perfeccionado durante años de trabajo encubierto. 200 hombres deberían ser más que suficientes, decía el teniente coronel Ruiz. La inteligencia sugiere actividad mínima en el sector 7. Debería ser una operación rutinaria de reconocimiento. Isabela sintió que su estómago se contraía. El paquete de 200, mencionado en las interceptaciones. La operación de patrullaje iba directamente hacia lo que ella sospechaba que podría ser una trampa. Se levantó discretamente de su mesa y caminó hacia el baño, donde podría pensar sin ser observada. En un stall cerrado, Isabela consideró sus opciones. Podía intentar advertir sobre sus sospechas, pero hacerlo requeriría revelar cómo había obtenido la información, lo cual comprometería años de trabajo encubierto. Alternativamente, podía mantener su cobertura y esperar estar equivocada sobre la amenaza, pero si estaba correcta, 200 soldados podrían estar caminando hacia una emboscada. Isabela regresó a su oficina, un espacio pequeño que había convertido discretamente en un centro de operaciones de inteligencia. Detrás de archivadores aparentemente normales,
Tenía equipos de comunicación que le permitían monitorear múltiples frecuencias simultáneamente. Computadoras discretas procesaban comunicaciones interceptadas y analizaban patrones de comportamiento de grupos sospechosos. Pasó las siguientes 4 horas interceptando y analizando comunicaciones relacionadas con la operación de esa noche. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Los grupos hostiles no solo sabían sobre la patrulla planificada, sino que habían estado preparando una emboscada durante semanas. Tenían posiciones establecidas, armamento pesado, y planes detallados para capturar o eliminar a la fuerza de patrullaje completa. A las 8 p.m., Isabela tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Caminó hasta la oficina del coronel Vega y tocó la puerta. «Adelante». Isabela entró y se cuadró. «Señor, necesito hablar con usted sobre la operación de esta noche». El coronel Vega la miró con curiosidad. «¿Qué pasa, Isa? ¿Hay algún problema con la documentación?» «Señor, creo que hay información que debería considerar antes de que la patrulla salga». Vega frunció el ceño. ¿Qué tipo de información? ¿Y cómo una oficial administrativa tendría acceso a inteligencia operacional? Isabela respiró profundamente. Lo que estaba a punto de decir terminaría con su misión encubierta, pero potencialmente salvaría 200 vidas. «Señor, hay aspectos de mi asignación aquí que no han sido completamente explicados. Tengo razones para creer que la patrulla de esta noche está siendo esperada por fuerzas hostiles». «¿De qué estás hablando, Isabela?» «Señor, durante los últimos 8 años he estado realizando operaciones de inteligencia encubiertas desde esta base. He estado monitoreando comunicaciones de grupos hostiles en la región y he interceptado planes específicos para emboscar la patrulla de esta noche». El silencio que siguió fue total. El coronel Vega la miró como si hubiera perdido la razón completamente. «Isabela, ¿estás diciendo que has estado realizando espionaje desde mi base sin mi conocimiento?» «Sí, señor. Bajo órdenes directas de Comando Superior Clasificado». «Eso es imposible. Yo habría sido informado sobre cualquier operación de inteligencia en mi instalación». Isabela sabía que esto sería difícil de explicar. «Señor, la unidad Ghost opera bajo protocolos de compartimentación estricta. Los comandantes locales no son informados sobre operativas encubiertas para proteger la integridad operacional». «¿La unidad Ghost? Nunca he oído hablar de ninguna unidad Ghost». «Esa es exactamente la idea, señor». El coronel Vega se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. «Isabela, esto suena como una fantasía elaborada. ¿Estás bajo algún tipo de estrés? ¿Problemas personales?» «Señor, puedo proporcionar códigos de autenticación que confirmarán mi estatus. Pero primero, necesitamos cancelar o retrasar la operación de esta noche. No voy a cancelar una operación militar basándome en las afirmaciones no verificadas de una oficial administrativa que dice ser una espía secreta». Isabela había anticipado esta reacción. «Señor, ¿puedo usar su teléfono seguro para hacer una llamada de verificación?» Vega dudó, pero finalmente asintió. «Está bien, pero esto es absolutamente ridículo». Isabela marcó un número que había memorizado años atrás y nunca había usado. Un número que conectaba directamente con el comando de la unidad Ghost. «Identificación», dijo una voz sin inflexión del otro lado de la línea. «Fantasma 77, código de autenticación, Tango Lima Bravo Niner», respondió Isabela usando la identificación que no había pronunciado en voz alta en 8 años. «Mantenga la línea». 30 segundos después, una voz diferente habló. «Fantasma 77. ¿Cuál es su situación?» «Control. Necesito verificación de estatus para comando local. Tengo una emergencia táctica que requiere acción inmediata». «Entendido. Pasándola con autorización superior». Isabela entregó el teléfono al coronel Vega, quien lo tomó con expresión escéptica. «Coronel Vega, aquí General Martínez, Comando Conjunto de Inteligencia. La capitana Morales es una de nuestras operativas más valiosas. Lo que ella le diga debe ser tratado como información de la más alta prioridad». El rostro del coronel Vega pasó por una serie de cambios de expresión mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «General, ¿está diciendo que la capitana Morales ha estado realizando operaciones de espionaje desde mi base durante 8 años sin mi conocimiento?» «Exactamente, coronel. Y si ella está contactando para verificación de emergencia, significa que tiene inteligencia crítica que podría afectar la seguridad de su personal». Vega miró a Isabela con una expresión completamente nueva. Ya no era condescendencia o paternalismo, era respeto mezclado con shock. «Capitana Morales», dijo después de colgar el teléfono, «explíqueme exactamente qué sabe sobre la operación de esta noche». Durante los siguientes 20 minutos, Isabela presentó un briefing de inteligencia más detallado y preciso que cualquier cosa que el coronel Vega había visto en su carrera. Mostró mapas que había creado secretamente,
reprodujo grabaciones de comunicaciones interceptadas y explicó patrones de actividad hostil que había estado rastreando durante meses. Según mi análisis, concluyó Isabela, las fuerzas hostiles han establecido una emboscada en múltiples niveles diseñada específicamente para la fuerza y ruta de nuestra patrulla planificada. Si procedemos como está programado, podríamos perder toda la unidad. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Cancelar la operación por esta noche y permitirme liderar una misión de reconocimiento alternativa para confirmar las posiciones enemigas y desarrollar un plan de contraataque. ¿Usted liderar una misión de reconocimiento? Isabela asintió. Señor, he estado operando en territorio hostil durante más de una década. Conozco la región mejor que cualquier otra persona en esta base. Y tengo las habilidades necesarias para una infiltración exitosa. El coronel Vega consideró esto durante un largo momento. Capitana, si procedo con su recomendación y cancelo una operación militar basándome en inteligencia no oficial, mi carrera podría estar en peligro si está equivocada. Entiendo eso, señor. Pero si no actuamos y 200 soldados caminan hacia una emboscada, las consecuencias serán mucho peores. A las 10 p.m., Isabela se preparaba para la misión más importante de su carrera. Había cambiado su uniforme administrativo por equipo de combate completo, traje de camuflaje avanzado, equipo de comunicaciones encriptadas, armamento especializado y dispositivos de reconocimiento que pocos soldados habían visto jamás. El coronel Vega observaba mientras Isabela verificaba su equipamiento con la eficiencia fluida de un profesional altamente entrenado. Capitana, dijo Vega, ¿cómo es posible que haya mantenido esta cobertura durante tanto tiempo? Me refiero, sus habilidades son, obviamente, entrenamiento, señor, respondió Isabela simplemente. Cuando su supervivencia y la seguridad de otros depende de su capacidad para ser invisible, aprende a controlar cada aspecto de cómo otros lo perciben. Isabela había decidido infiltrarse sola en el área donde se suponía que ocurriría la emboscada. Su plan era confirmar las posiciones enemigas, evaluar su fuerza y capacidades, y si era posible, sabotear su operación desde adentro. A las 11:30 p.m., Isabela se movía silenciosamente a través del terreno montañoso que se acercaba al punto de emboscada planificado. Había cubierto 15 kilómetros a pie en completo silencio, utilizando técnicas de movimiento que había perfeccionado durante años de infiltración. Su equipo de visión nocturna le permitía navegar el terreno difícil sin usar luces que podrían revelar su posición. Su traje de camuflaje adaptivo se ajustaba automáticamente al ambiente circundante, haciéndola prácticamente invisible incluso a corta distancia. A las 12:15 a.m., Isabela había localizado la primera posición enemiga. Era exactamente donde sus análisis de inteligencia habían predicho que estaría. Un nido de ametralladora oculto con vista directa a la ruta que habría tomado la patrulla. Durante las siguientes 2 horas, Isabela mapeó sistemáticamente la emboscada completa. Era aún más extensa de lo que había anticipado. Los hostiles tenían 12 posiciones separadas, incluyendo francotiradores, nidos de ametralladora y equipos de mortero. También tenían vehículos blindados ocultos que habrían sido utilizados para bloquear rutas de escape. Pero Isabela también notó algo más. Las fuerzas hostiles eran significativamente más grandes y mejor equipadas de lo que la inteligencia oficial había estimado. No se trataba de un grupo paramilitar local, sino de una fuerza profesional con equipamiento militar avanzado y entrenamiento obvio. A las 2:30 a.m., Isabela se contactó con la base usando comunicaciones encriptadas. Control, aquí Fantasma, confirmando emboscada en posición planificada. Fuerza enemiga estimada en 150 hostiles con equipamiento militar pesado. Recomiendo operación de contraataque coordinada. Entendido, Fantasma. ¿Cuál es su evaluación para neutralización? Isabela consideró sus opciones. Podía intentar sabotear la operación enemiga desde su posición actual, pero hacerlo alertaría a toda la fuerza hostil. Alternativamente, podía regresar con inteligencia detallada y permitir que la base planificara un asalto coordinado, pero eso tomaría tiempo durante el cual los enemigos podrían reubicar o cancelar su operación. Control, voy a intentar sabotaje interno. Si puedo neutralizar sus comunicaciones y algunos de sus equipos pesados, una fuerza más pequeña podría limpiar las posiciones restantes. Negativo, Fantasma. Demasiado riesgo para operativa sola. Isabela sabía que tenían razón desde una perspectiva de protocolo, pero también sabía que esta podría ser la única oportunidad de neutralizar la amenaza antes de que se moviera a otro lugar. Control, comprendo el riesgo, pero esta configuración sugiere que están preparándose para operaciones múltiples. Si escapan esta noche, podrían atacar otros objetivos. Hubo una pausa larga antes de que la respuesta llegara. Proceda con extrema precaución, Fantasma.
Apoyo en ruta, ETA 90 minutos. Isabela pasó los siguientes 45 minutos moviéndose entre las posiciones enemigas, colocando explosivos en equipos clave y saboteando sistemas de comunicación. Su entrenamiento en guerra silenciosa le permitía neutralizar centinelas sin alertar a otros, mientras sus habilidades técnicas le permitían deshabilitar equipos sin crear explosiones obvias. A las 3:45 am, Isabela había completado la preparación para lo que sería su ataque coordinado más complejo hasta la fecha. Había identificado 8 objetivos críticos que, si se neutralizaban simultáneamente, dejarían a la fuerza enemiga desorganizada y vulnerable. Pero entonces algo salió mal. Uno de los centinelas que había neutralizado fue encontrado por una patrulla de reemplazo antes de lo programado. La alarma se extendió a través del campamento enemigo en cuestión de minutos. Isabela se encontró repentinamente expuesta en territorio hostil con 150 enemigos alertas buscándola activamente. Su entrenamiento se activó automáticamente. Isabela activó todos sus explosivos simultáneamente, creando caos y confusión mientras se movía hacia una posición defendible. Las explosiones iluminaron la noche mientras equipos críticos eran destruidos y posiciones enemigas clave fueron neutralizadas. Pero ahora estaba atrapada en una situación de combate activo contra una fuerza numéricamente superior en su propio territorio. Durante los siguientes 30 minutos, Isabela libró una guerra de guerrilla personal contra una fuerza enemiga que se estaba desorganizando rápidamente. Utilizando el terreno, la confusión creada por los sabotajes y sus habilidades superiores de combate, logró neutralizar docenas de enemigos mientras evitaba ser capturada o eliminada. A las 4:30 de la mañana, 2000 per stack, las fuerzas de la base Córdoba llegaron para encontrar una escena de devastación total. La emboscada enemiga había sido completamente destruida. Equipos críticos habían sido saboteados, posiciones clave habían sido neutralizadas, y la mayoría de la fuerza hostil había sido eliminada o dispersada. En el centro de todo esto, Isabela emergió de una posición rocosa donde había estado conteniendo a los últimos elementos enemigos hasta que llegara el apoyo. El mayor Santos, que lideraba la fuerza de rescate, se acercó a Isabela con una expresión de asombro total. «Capitana Morales, ¿hizo esto usted sola?» Isabela se quitó su casco y miró el campo de batalla que había creado. La inteligencia precisa y el entrenamiento adecuado pueden superar ventajas numéricas, señor. En las horas siguientes, mientras Isabela era debriefeada sobre la operación, emergió la magnitud completa de lo que había logrado. No solo había salvado las vidas de 200 soldados que habrían caminado hacia la emboscada, sino que había desmantelado una operación que habría resultado en múltiples ataques contra objetivos militares y civiles en la región. Los documentos recuperados del sitio revelaron planes para ataques coordinados contra 3 bases militares, 2 instalaciones gubernamentales y un aeropuerto civil. Isabela había evitado lo que habría sido la operación terrorista más devastadora en la historia del país. Cuando finalmente regresó a la base Córdoba al amanecer, Isabela encontró que todo había cambiado. Los oficiales que la habían tratado con condescendencia durante años, ahora la miraban con respeto mezclado con incredulidad. La chica de oficina se había convertido en la heroína que había salvado no solo a sus compañeros soldados, sino potencialmente a cientos de civiles. El coronel Vega la esperaba en su oficina con una expresión que mezclaba admiración y vergüenza. «Capitana Morales», dijo cuando ella entró, «he recibido llamadas del más alto nivel del comando militar. Lo que logró anoche va más allá de cualquier cosa que hayamos visto en operaciones recientes». Isabela se cuadró. «Solo cumplí con mi deber, señor». «No», dijo Vega negando con la cabeza. «Hizo mucho más que eso. Durante años, todos en esta base la vimos como personal de apoyo. Nunca sospechamos que teníamos a una de las operativas más efectivas del país trabajando entre nosotros». El coronel hizo una pausa. «Capitana, he sido informado que su cobertura aquí ha terminado oficialmente. Será reasignada a operaciones que reconozcan apropiadamente sus habilidades y experiencia». Isabela asintió. «Entiendo, señor. Pero antes de que se vaya», continuó Vega, «quiero disculparme personalmente por cómo fue tratada durante su tiempo aquí. No es excusa, pero no teníamos idea de quién era realmente». «No hay necesidad de disculpas, señor. La cobertura funcionó exactamente como estaba diseñada». Durante los días siguientes, la historia de la operación de Isabela se extendió a través de círculos militares como una leyenda. La oficial administrativa que había resultado ser una superespía, que había salvado 200 vidas y había evitado múltiples ataques terroristas en una sola noche.
3 semanas después, Isabela se encontraba en una ceremonia en la capital donde recibía condecoraciones que normalmente se otorgaban solo a comandantes de alto rango. Su nueva asignación la llevaría a liderar una unidad especializada en contraterrorismo, donde sus habilidades y experiencias serían utilizadas apropiadamente. Durante la ceremonia, varios de sus antiguos compañeros de la base Córdoba estuvieron presentes. El mayor Santos se acercó después de la ceremonia con evidente incomodidad. «Capitana», comenzó, «quiero pedirle disculpas por cómo la traté durante todos esos años. Los comentarios condescendientes, las suposiciones sobre sus capacidades». Isabela sonrió genuinamente. «Mayor, usted trató con la persona que yo les permitía ver. Esa era exactamente la reacción que necesitaba para mantener mi cobertura efectiva. Pero debe haber sido increíblemente difícil», insistió Santos, «soportar años de ser subestimada cuando tenía todas esas habilidades». Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. «Mayor, cada sacrificio personal que hice durante esos 8 años valió la pena cuando pude salvar las vidas de 200 soldados. Cuando puedes evitar que familias pierdan a sus seres queridos, cuando puedes prevenir ataques que habrían matado civiles inocentes, un poco de orgullo herido no parece tan importante». 6 meses después de los eventos en la base Córdoba, Isabela se había establecido en su nueva posición como comandante de la Unidad de Respuesta Táctica Especial. Su oficina en la capital estaba equipada con la tecnología más avanzada disponible, y comandaba un equipo de operadores de élite que la respetaban no solo por su rango, sino por sus habilidades demostradas. Pero Isabela nunca olvidó las lecciones aprendidas durante sus años como chica de oficina. Había aprendido que las apariencias podían ser tanto una ventaja táctica como una desventaja social, que la paciencia y la disciplina a menudo valían más que el reconocimiento inmediato, y que el verdadero servicio a menudo requería sacrificios personales que otros nunca conocerían ni apreciarían. Su primera operación como comandante de la nueva unidad había involucrado desmantelar una red de tráfico humano que operaba a través de 7 países. Isabela había utilizado técnicas de infiltración similares a las que había empleado durante sus años encubiertos, pero ahora tenía un equipo completo de apoyo y recursos oficiales para respaldar su trabajo. La operación había sido exitosa más allá de las expectativas. Más de 300 víctimas de tráfico habían sido rescatadas, 45 criminales habían sido arrestados, y activos valorados en millones de dólares habían sido confiscados. Pero para Isabela, el éxito más importante había sido ver a las familias reunidas con sus seres queridos, especialmente los niños que habían sido secuestrados y vendidos. Durante el debrief después de esa operación, uno de sus subordinados, el teniente Herrera, había hecho un comentario que la había hecho reflexionar. «Comandante», había dicho, «¿cómo mantuvo la motivación durante todos esos años cuando nadie reconocía su trabajo real? Me refiero, debe haber sido frustrante ser tratada como personal de apoyo cuando tenía todas estas habilidades». Isabela había sonreído. «Teniente, el reconocimiento es agradable, pero no es por eso que hacemos este trabajo. Lo hacemos porque hay personas allá afuera que necesitan protección, y somos capaces de proporcionarla. Si el precio de salvar vidas es que nuestros egos sufran un poco, es un precio que vale la pena pagar». Un año después, Isabela recibió una invitación inesperada. La base Córdoba estaba organizando una ceremonia para honrar a los soldados que habrían participado en la patrulla que ella había salvado. Querían que fuera la oradora principal. Cuando Isabela llegó a la base, fue sorprendente ver cómo había cambiado. Su antigua oficina había sido convertida en una sala de conferencias dedicada al análisis de inteligencia. Una placa en la puerta indicaba Sala de Análisis Capitana Isabela Morales, y dentro, técnicos especializados realizaban exactamente el tipo de trabajo que ella había estado haciendo sola durante años. El coronel Vega, ahora promovido a general, la recibió personalmente. «Comandante Morales», dijo usando su nuevo rango, «es un honor tenerla de vuelta. Lo que usted comenzó aquí ha transformado completamente cómo operamos. Ahora tenemos un departamento completo de análisis de inteligencia que ha evitado 6 operaciones hostiles adicionales en el último año». Durante la ceremonia, Isabela se dirigió a una audiencia que incluía a muchos de los soldados cuyas vidas había salvado. Algunos de ellos nunca habían conocido los detalles completos de por qué su patrulla había sido cancelada esa noche, solo que había sido reasignada por razones de inteligencia. «Soldados», comenzó Isabela, «quiero hablarles sobre el verdadero valor del servicio silencioso. Durante 8 años, trabajé entre ustedes sin que supieran quién era realmente o qué estaba haciendo.
No estoy contando esto para impresionarlos, sino para recordarles que el heroísmo real a menudo no viene con uniforme de gala o con decoraciones visibles. Isabella hizo una pausa, mirando las caras en la audiencia. Cada uno de ustedes sirve de maneras que podrían no ser reconocidas públicamente. El técnico que mantiene los equipos de comunicación funcionando salva vidas. El cocinero que se asegura de que estén bien alimentados contribuye a su efectividad operacional. La persona que procesa documentos administrativos permite que las operaciones funcionen sin problemas. El punto es, continuó, que no necesitan reconocimiento público para hacer trabajo importante. No necesitan que otros entiendan completamente su valor para tener valor. Lo que importa es que cuando llega el momento de actuar, cuando vidas están en juego, están preparados para hacer lo necesario. Después de la ceremonia, Isabella caminó sola por la base, visitando lugares donde había pasado tantos años siendo invisible. El comedor donde había comido sola todos los días. Los pasillos donde había llevado café y documentos mientras secretamente recopilaba inteligencia. La oficina donde había mantenido su cobertura mientras realizaba operaciones que salvaron vidas. En cada lugar, reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. La importancia de la paciencia y la persistencia. El valor de la humildad genuina versus la falsa modestia. La diferencia entre buscar reconocimiento y buscar hacer la diferencia correcta. Cuando finalmente regresó a su vehículo para partir, el sargento López, uno de los soldados que habría estado en la patrulla fatídica, se acercó corriendo. «Comandante», dijo sin aliento, «solo quería agradecerle. Sé que probablemente escucha esto mucho, pero usted salvó mi vida esa noche. Tengo 3 hijos, y gracias a usted, todavía tengo un padre». Isabella sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Sargento, fue un honor poder ayudar. Cuide a esa familia». Mientras se alejaba de la base Córdoba por última vez, Isabella reflexionó sobre el camino que la había llevado desde ser chica de oficina hasta comandar su propia unidad de élite. No había sido fácil. Había requerido años de sacrificio personal, de soportar malentendidos y condescendencia, de mantener secretos que pesaban en su alma. Pero también había sido extraordinariamente gratificante. Había salvado vidas que nunca habrían conocido su nombre. Había evitado tragedias que habrían impactado familias completas. Había servido a su país de maneras que pocos civiles entenderían jamás. 5 años después, la historia de Isabella Morales se había convertido en leyenda en círculos militares y de inteligencia. No una leyenda glamorosa llena de explosiones y acción cinematográfica, sino una historia más profunda sobre el verdadero significado del servicio. Isabella había sido promovida nuevamente, y ahora supervisaba operaciones antiterroristas para toda la región. Su trabajo había resultado en la neutralización de múltiples amenazas que podrían haber causado bajas masivas. Pero más importante para ella, había ayudado a desarrollar programas de entrenamiento que preparaban mejor a otros operativos para el tipo de servicio de largo plazo que ella había proporcionado. En su oficina colgaba una fotografía de la base Córdoba, no como recordatorio de gloria pasada, sino como recordatorio de que el servicio más importante a menudo ocurre en los lugares más ordinarios, realizado by personas que otros consideran ordinarias. Isabella había aprendido que la verdadera fuerza no venía de ser reconocida por otros, sino de conocer su propio valor independientemente del reconocimiento externo. Había aprendido que la paciencia y la persistencia podían lograr más que la acción dramática. Y había aprendido que a veces, el mayor honor era ser subestimada mientras hacías el trabajo más importante de tu vida. Su historia había inspirado cambios en cómo las Fuerzas Armadas reclutaban y utilizaban personal de inteligencia encubierta. Nuevos protocolos aseguraban que los comandantes locales estuvieran mejor informados sobre operaciones en sus bases, mientras mantenían la seguridad operacional necesaria. Pero quizás el impacto más importante de la historia de Isabella había sido en las mujeres jóvenes que ahora veían el servicio militar de inteligencia como una opción viable. Las aplicaciones de mujeres para programas especializados de inteligencia habían aumentado un 300% en los años siguientes a su historia pública. Isabella había establecido discretamente un programa de mentoría para estas mujeres jóvenes, enseñándoles no solo habilidades técnicas, sino también la resistencia emocional necesaria para mantener operaciones encubiertas de largo plazo. El trabajo más importante que harán, les decía a sus mentes, probablemente nunca será reconocido públicamente. Su familia podría nunca entender completamente lo que hacen. Sus compañeros podrían subestimarlas basándose en apariencias. Pero si pueden mantener la perspectiva sobre por qué están sirviendo,
Si pueden enfocarse en las vidas que están protegiendo en lugar del reconocimiento que no están recibiendo, entonces pueden hacer una diferencia que durará generaciones. En su escritorio, Isabela mantenía una carta que había recibido del sargento López 5 años después de la operación que había salvado su vida. La carta incluía fotografías de sus hijos, ahora mayores, y describía cómo su hija mayor había decidido seguir una carrera militar inspirada por la historia de Isabela. Comandante, había escrito López, mi hija dice que quiere ser como usted cuando crezca. No solo una soldado, sino alguien que protege a otros desde las sombras. Le he dicho que el camino no será fácil, pero que si tiene su determinación y su paciencia, puede hacer una diferencia real en el mundo. Isabela había enmarcado esa carta no por orgullo, sino como recordatorio de por qué todo el sacrificio había valido la pena. Una nueva generación estaba creciendo sabiendo que el servicio silencioso tenía valor, que las apariencias podían engañar, y que los héroes reales a menudo trabajaban en oficinas tranquilas en lugar de campos de batalla dramáticos. La transformación de Isabela desde chica de oficina hasta comandante de operaciones especiales había sido extraordinaria, pero lo que la hacía verdaderamente especial no eran sus habilidades de combate o su inteligencia táctica. Era su comprensión de que el verdadero liderazgo a menudo significaba permitir que otros tomaran crédito, que el servicio real a menudo ocurría sin audiencia, y que el valor más importante era el coraje de hacer lo correcto incluso cuando nadie estaba mirando. Su legado no estaba en las medallas que había ganado o en las operaciones espectaculares que había completado. Estaba en las vidas que había salvado, las amenazas que había neutralizado, y las mujeres jóvenes que ahora sabían que podían servir a su país de maneras que generaciones anteriores nunca habían imaginado. Isabela Morales había demostrado que a veces, los héroes más poderosos son aquellos que permanecen invisibles hasta el momento en que el mundo los necesita más. Y cuando ese momento llega, están listos no porque buscaron gloria, sino porque se prepararon silenciosamente durante años para el momento en que su servicio realmente importaría. Esta historia nos recuerda que todos conocemos personas que pueden ser mucho más de lo que aparentan en la superficie. La mujer tranquila en la oficina podría tener habilidades extraordinarias. El empleado que nunca habla en las reuniones podría tener ideas que cambiarían todo. La persona que parece ordinaria podría estar haciendo trabajo extraordinario que nunca reconocemos. ¿Has conocido alguna vez a alguien como Isabela Morales? Alguien que fue subestimado durante años, solo para revelar capacidades que nadie había imaginado cuando realmente importaba. Cuéntanos su historia en los comentarios, porque creemos que cada persona que sirve silenciosamente merece ser reconocida, incluso si es años después. Si esta historia te inspiró o te hizo reflexionar sobre el verdadero significado del servicio y el sacrificio, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que honran a aquellos que sirven en las sombras. Y dinos, ¿desde qué país nos estás viendo hoy? Nos encanta saber que estas historias llegan a personas de todo el mundo que entienden el valor del servicio silencioso y la importancia de nunca juzgar a otros basándose solo en las apariencias.